Un análisis de las denuncias presentadas por violaciones a los derechos humanos registradas durante las protestas por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, y también hablaremos sobre la situación legal de los detenidos durante las protestas. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya está con nosotros la doctora Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Doctora, qué gusto que esté nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Gisela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de FM Mundo. Doctora, el movimiento indígena reclama la liberación de sus detenidos, así como algunas organizaciones de derechos humanos piden investigaciones fuertes sobre los casos de abusos durante las manifestaciones, justamente mientras duraban los días de paralización en el país. ¿Cuál es la situación de estos casos? Bueno, primero hay que decir y expresar que el Ecuador es el Ecuador de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que vivimos en este territorio. Y nos referimos a ecuatorianos, a todos quienes tenemos una diversidad diferente en cuanto a nuestra condición étnica, política, social, civil. Lo dice por los pedidos del movimiento indígena. Lo digo en función de que todos los ecuatorianos tenemos deberes y derechos dentro del Estado ecuatoriano, dentro de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades asumidas en el día a día. Es decir, todos estamos en un espacio donde hay un contrato social escrito y no escrito. ¿Cuál es el código social escrito? Las normas, las leyes. ¿Qué es lo que no está escrito? Las relaciones de buena convivencia que debemos tener entre vecinos, entre los que nos conocemos y los que no nos conocemos. Y evidentemente en este país convivimos una serie de factores, obviamente condiciones culturales, étnicas, que obviamente también se basan sobre procesos y de derecho consuetudinario. Con ese respeto y con esa visibilización del respeto a los derechos consuetudinarios, especialmente de los pueblos y nacionalidades indígenas, también están los deberes y derechos de los ciudadanos ecuatorianos que convivimos exactamente en el mismo territorio. En este marco amplio de los derechos, la Secretaría de Derechos Humanos lo que ha hecho es dar un seguimiento permanente en los 12 días sobre todo que fueron los de mayor impacto y post esta crisis nacional frente a los derechos humanos de todas las personas. Cuando yo digo de todas las personas, implica del movimiento indígena y quienes no son parte del movimiento indígena y somos el resto de habitantes y la Policía Nacional. Es decir, nosotros no vemos solo un lado del rostro de los derechos humanos, sino que estamos preocupados de todos los ciudadanos que están inmersos en este conflicto. Esa es la... Bueno, así es como debería ser, ¿no? Ese es el principio que deberíamos mantener en todos los ámbitos y en todos los casos. Pero hoy justamente el movimiento indígena es uno de los que más se queja. Hace pocas horas acaba de dar una rueda de prensa la dirigencia de la CONAIE, en donde plantean que están siendo perseguidos justamente ahora en este momento. Hablan de que han sido atacadas sus cuentas en redes sociales, que ellos mismos están siendo perseguidos por el gobierno, y esto también genera un malestar luego de haber salido de una protesta que generó tantos casos de violencia. Hay que diferenciar dos eventos y dos condiciones. El derecho a la protesta, el derecho a la resistencia está amparado por la Constitución. Venga del sector donde venga. Estamos amparados todos los ecuatorianos a visibilizar nuestro pensamiento diferente en las diferentes formas. Pero una cosa es la protesta y la resistencia y otros son los eventos delictivos que también están normados y tipificados en la Constitución ecuatoriana y en las diferentes normas y leyes. Hay que reconocer que el movimiento indígena, y ellos mismos lo han reconocido casa adentro, sobre la marcha del movimiento indígena se montó otra marcha. Una marcha con poderes ocultos, visibilizando obviamente una condición absolutamente de violencia no antes vista y sobre todo una condición de desestabilización al Estado ecuatoriano y al gobierno ecuatoriano. Cuando nosotros vemos estos dos escenarios, que al mismo tiempo es un escenario de confusión, de mucha alerta, de insatisfacción, hay que reconocer que el Ecuador necesita un proceso de reconciliación inmediato, rápido. Pero frente al pronunciamiento de los dirigentes, evidentemente hay una diferenciación entre lo que es la marcha, entre lo que es la resistencia y lo que es la condición de la protesta.
cuando hemos cruzado la frontera de la protesta pacífica, de la marcha pacífica, no podemos esperar que frente a la violencia o a la consecución de la violencia, no podemos esperar un Estado que protege al resto de ecuatorianos en una condición de indefensión sobre una condición de no hacer nada. ¿Ya? Con esto, cuidado, no justifico ningún acto de violencia. Por el contrario, la gestión de los derechos humanos debe precautelar que justo cuando un evento de estos, cuando ya hay el escenario, cuando ya se ha presentado el conflicto, es cuando más debe haber una presencia de precautelar los derechos humanos de cada una de las personas. Pero los derechos de las personas terminan donde empieza el resto. Es decir, hay una gran mayoría también que se siente perjudicada. Es decir, ¿cómo equilibramos estas dos condiciones de que los derechos de todos tienen que ser respetados? Hay una fragilidad. Nosotros comprendemos, obviamente, ese es un proceso que lo sigue la Fiscalía del Estado, es decir, las instituciones para cada cosa. Las instituciones deben ir mirando su rol, pero también tienen que ir generando las herramientas. Pero, doctora, usted como secretaria de Derechos Humanos del gobierno, usted ha podido identificar justamente esos casos, porque claro, el momento de la protesta, el momento de los desmanes, se cometieron abusos también de lado y lado. Hay videos que muestran que algunos policías también ejercieron demasiada fuerza o represión en contra de manifestantes, pero por otro lado también se ve la agresividad y la violencia con la que algunos manifestantes atacaban bienes públicos, a la policía. ¿Qué se ha definido al momento? De los detenidos que se registraron durante las manifestaciones, ¿han sido liberados algunos que se hayan identificado que no tuvieron razón de estar detenidos? ¿Qué ha pasado con los otros? ¿Cuál es la condición legal de estas personas detenidas? En los 12 días, la Secretaría de Derechos Humanos visitó y estuvo especialmente en 3 escenarios. Número 1, los hospitales, especialmente el Eugenio Espejo, que es el centro también, es muy cerca a los eventos del conflicto y es el hospital que más personas recibió en el momento del conflicto. Estuvimos conjuntamente con algunos detenidos, especialmente la CONAIE declaró desaparecidos. Nosotros estuvimos con los supuestos desaparecidos que estuvieron acompañados de sus abogados. Y que estaban detenidos, no estaban desaparecidos. Estaban detenidos, no estaban desaparecidos, pero que evidentemente la condición en la que ellos se encontraban en un espacio no era adecuado y que obviamente fuimos a identificar cuál era el espacio y en qué condiciones estaba. Y especialmente acompañamos a las mujeres detenidas que facilitamos, por ejemplo, un proceso de atención médica. Fuimos con una brigada médica a evidenciar cómo está su salud, en qué condiciones les fueron encontradas, detenidas, cómo estuvieron en el momento de la detención delante de sus abogados, ¿no? Estuvieron ahí abogados de 54 personas y de los 83, el resto, quienes no tenían abogados, fueron solventados por la... ¿Y qué resultados se obtuvieron de esos de ese análisis que se hizo? Primero, no hay desaparecidos. En el Ecuador no hay desaparecidos por eventos del conflicto en el momento de crisis. No los hay, bajo ninguna circunstancia. ¿Los que se decían desaparecidos ya están registrados como detenidos o...? Muchos, todos ellos. En el caso que nosotros compartimos con algunas de las compañeras y compañeros, todos salieron en libertad, absolutamente a pocas horas de haber sido detenidos. Evidentemente se habían cumplido en algunos casos el tiempo de la flagrancia y obviamente los procesos judiciales en los cuales nosotros revisamos se cumplieron el debido proceso. Ese también es el enfoque de derechos humanos, que frente a una detención se cumplan los debidos procesos. Observamos, miramos, cumplimos ese rol fundamental y evidentemente muchas de las personas salieron libres. Evidentemente también aquellas personas encontradas en flagrancia, en delitos de atentados contra la propiedad pública y personas fueron detenidos y muchos de ellos, en el caso de algunos extranjeros, tenían ya sendos currículum delictivos. Entonces no pueden ser pensados en la misma condición de un manifestante de una comunidad que viene a protestar por sus legítimos derechos y no puede ser confundido en esa condición. Entonces se separaron, la justicia separa esas condiciones y nosotros precautelamos el debido proceso para todos, evidentemente. Otro de los elementos, se decía que había un recién nacido, un neonato muerto, fallecido. Falso.
Este reporte nació dentro de la Universidad Católica, que fue un centro de descanso o un centro de paz. Nosotros investigamos, fuimos a las diferentes instituciones, especialmente al Vaca Ortiz, hicimos el seguimiento de todos los niños recién nacidos o aproximadamente de 0 a 1 año que posiblemente hayan ingresado al Vaca Ortiz, 0 en condiciones de asfixia, absolutamente 0, falso, mentira, ¿no? Frente a los aprehendidos o detenidos, la Defensoría del Pueblo verifica 1.192 personas aprehendidas. En el registro que nosotros pudimos constatar, tenemos 1.330 personas aprehendidas, de las cuales 57 son extranjeras. La mayoría de los ciudadanos recuperó su libertad en las primeras 24 horas del día. Lo que nosotros hemos pedido, acompañando los datos de la Defensoría del Pueblo, es que la información, como nos enseñan en el primer día de comunicación social, verifique la fuente, pero también verifique el dato y complete el dato. Es decir, en efecto, hay 1.330 aprehendidos, de los cuales la gran mayoría salió en las primeras 24 horas del día. Es decir, nos encontró ¿Cuántos quedan detenidos hasta ahora? Tenemos una minoría, aproximadamente unas 500 personas que están detenidas y que estarán ya atentas en el proceso adecuado de la ley. O sea, eso no se puede negar. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la situación de los políticos que han sido detenidos y de aquellos que han abierto procesos, más bien de los que están refugiados en la Embajada de México? ¿Qué se ha hecho en cuanto a eso? Bueno, aquí en este momento cabe recalcar que en ninguna circunstancia se dijo que estaban detenidos. Ellos fueron por propia voluntad personal humana, sintiéndose tal vez afectados, vulnerados, y pidieron ayuda a la Embajada Mexicana. En este sentido no se ha vulnerado ningún derecho, porque ellos fueron voluntariamente a solicitar asilo en la Embajada, sin que el Estado ecuatoriano haya interpuesto ningún marco de detención en lo absoluto. Están ahí porque lo han pedido. Entonces, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, no ha lastimado ningún derecho de los ciudadanos como tal, ¿no? Número 1. En cuanto al caso de la prefecta Paola Pavón. En las próximas horas, en los próximos días, voy a realizar una visita directa a la señora prefecta para constatar en qué condiciones se encuentra. Si es que ella tiene alguna queja sobre el procedimiento, vamos a receptarlo, porque derechos humanos es para todos. Entonces nos vamos a preocupar de la situación, de su salud, de su condición, en qué condiciones está la prefecta Paola Pavón, que es... ¿Y por qué no se la visitó a la prefecta antes o cuando recién fue detenida? Porque ella alegaba, y su abogado también, que se habían cometido algunos atentados contra los derechos humanos. Porque evidentemente nosotros no podemos intervenir en los temas de justicia, por respeto a las funciones de independencia de cada institución de justicia. Nosotros no podemos decir, por más que seamos derechos humanos, de este rato déjeme ver. Tengo que también hacer un procedimiento y solicitar el permiso y la atención adecuada, si no mi presencia ahí también sería arbitraria. Entonces yo también tengo que pasar un proceso de solicitud de permisos, justificar mi presencia ahí, por qué estoy ahí, y cuando se me conceda el permiso de entrada tengo que estar ahí. Pero ya hemos pedido que se nos permita visitarle a la prefecta. Entonces no es un tema de que porque yo quiero tengo que estar. También los servidores públicos tenemos que cumplir procesos y procedimientos justo para no lastimar la independencia de funciones del Estado. Entonces, somos respetuosos, soy respetuosa de ese proceso, pero sí como derechos humanos nos vamos a preocupar de la condición de todas las personas y sobre todo también de una condición de la que no se habla en estos momentos, que es precautelar la condición de los derechos que también tenía el otro lado, que era la Policía Nacional. Es decir, en la vulneración de derechos estamos todos, absolutamente todos, de manera directa e indirecta. ¿Cuáles han sido los casos de vulneración de derechos que ha podido identificar la Secretaría? Bueno, la Secretaría ha identificado exactamente lo que todos ya hemos visto y conocemos, que hay un exceso de la fuerza que evidentemente también está justificada en el marco de los estados ecuatorianos. Cuando las condiciones salen fuera de control, el Estado es dueño de la fuerza y de la fuerza progresiva, ¿no?
y debe haber un reconocimiento de que todos lo hemos visto en los videos, que hay un reconocimiento de que hay una presencia de la fuerza policial, pero que evidentemente tiene que ser investigada caso por caso. Lo que no podemos es hacer o levantar juicios de valor que lastimen las condiciones de investigación de cada proceso. Eso no se puede hacer. Claro, porque se dieron casos y cada uno es distinto. No es que la víctima aquí fueron los manifestantes, ni que la víctima fue la policía o los militares. En algunos casos sí y en algunos casos no. Por ejemplo, había un video que circulaba en las redes sociales en donde sí se veía, por ejemplo, a un grupo de policías que golpeaban a un joven, y este joven ya estaba en el suelo completamente neutralizado y lo seguían golpeando, y la gente decía, por favor, paren. En ese caso, ¿hasta cuándo llega la fuerza? Es lo que tienen que analizar, ¿no? Hasta dónde llega el uso de la fuerza y hasta dónde es permitido, es legal. Si ya tienes al manifestante, al agresor o al que fuera neutralizado en el piso, pues ya para, ¿no? Ya llévatelo preso. En el caso de los derechos humanos, el Estado ecuatoriano ha pedido, por ejemplo, para ir reconociendo este tipo de condiciones, la presencia de miembros de la ONU, ¿no? de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es obvio la gestión de la transparencia. Tenemos que transparentar cada uno de los procesos. De por medio también. ¿Y de esa visita ya hay algún informe? No, pues recién van a venir. Ya. Recién van a venir. Y también en este. ¿Y ustedes van a ser parte de esa visita? Pero por supuesto, vamos a ser parte de la visita. Tenemos que estar parte de la visita porque también estamos prestos a recoger sugerencias y recomendaciones del Comité Interamericano de Derechos Humanos y del ACNUR, ¿no? ¿Por qué? Porque son instancias internacionales de las cuales el Ecuador también es suscriptor de las 9 convenciones de derechos humanos en todas sus dimensiones. Y en el caso de ACNUR, me imagino que vendrán por los detenidos que son extranjeros, que en su mayoría venezolanos, sabemos que hay algunos. Pero por supuesto, lo que hay que quedar claro es que en el marco del respeto, quien quiera su país, quien quiera su provincia, quien quiera su cantón, no le hace daño. Es decir, si yo estoy enamorada de mi ciudad, de mi país, no voy y le quemo, no voy y le incendio, no voy y le rompo. Es decir, yo vivo en esta ciudad, yo vivo en este país. No, quienes lo hicieron tienen que ser sancionados, definitivamente. Entonces, el sentido del derecho y del deber tiene que ser en función de la coherencia. Obviamente, si yo tengo una protesta y yo quiero visibilizar esa protesta, lo puedo hacer, hay una infinidad de recursos. Lo que no puedo hacer es que en el ejercicio de mis derechos lastime el derecho y la convivencia de otras personas. Imagínese usted, atentar contra bienes estratégicos del Estado, que son de todos los ecuatorianos, que todos los ecuatorianos pagamos, que vivimos aquí, la altísima responsabilidad de dejarle a una ciudad y a una provincia como Tungurahua sin agua. Es decir, voy directamente a elementos estratégicos, ¿no? De ir a los pozos petroleros. Decimos que no nos gusta el petróleo, pero todos tenemos un carro para ir con gasolina. Que no nos gusta el tema de la tensión en el agua, pero voy y le rompo las fuentes de agua. Eso es yo he quedado sorprendida porque en la matriz ideológica del mundo indígena no está irse en contra de sus propias acciones de respeto y de derechos. Es decir, luchamos tanto por el agua, pero ahora me voy contra los sistemas de agua, contra los sistemas que acompañan la calidad de vida de las personas. Eso no está en la matriz del mundo andino, no está en la matriz del mundo andino. Por eso es que las investigaciones tienen que hacerse en cada caso completamente independientes. Tienen que profundizarse. Nosotros nos vamos a preocupar porque el debido proceso en la rama de los derechos humanos esté adecuadamente concebida, respetada y evidentemente visibilizados aquellos protocolos de norma internacional. Y doctora, ¿van a hacer alguna investigación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado sobre las denuncias que acaban de hacer los indígenas en su rueda de prensa de que están siendo perseguidos? ¿Los dirigentes de la CONAIE? Bueno, en el caso específico de las denuncias, insisto, hay que definir los roles. Tenemos roles distintos. En este caso, la justicia tiene que continuar haciendo su ejercicio de justicia. No creo que haya persecución. No creo que haya persecución. Sin embargo, hemos tomado nota de cada uno de los elementos que han dicho los dirigentes indígenas para que sean analizados en el marco del respeto de los derechos humanos y en el marco de las convenciones internacionales para que evidentemente sean calificados como perseguidos o perseguidos políticos. Lo que sí
toda la ciudadanía, quienes nos escuchan, pueden estar seguras que vamos a precautelar de que los debidos derechos de todas las personas se garanticen. Y de igual manera, como vivimos en un estado de deberes y derechos, también se reconozca que aquello que no ha sido considerado parte de la protesta pacífica y tengan los vínculos, en condiciones delictivas, sean también sancionados. Eso a nosotros no nos toca, no es nuestra responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es velar porque cada uno de los derechos de todas las personas sea identificado y reconocido. Mucho más, en el momento de la crisis, sobre todo cuando visibilizamos que las zonas de paz, las zonas de descanso que fueron consideradas por las universidades, tuvimos que asumir este rol fundamental de la Secretaría de Derechos Humanos de coordinar con sus rectores y autoridades qué significaba una zona de paz. Pero alrededor de la zona de paz, fuimos testigos, Gisela, yo estuve ahí, estuve acompañando los procesos. Alrededor de la zona de paz, entre una calle y otra, se iban abasteciendo de gasolina, se iban abasteciendo de galones de gasolina. No sabíamos de dónde salen los galones de gasolina entre el camino de las zonas de paz. Entonces, uno que tiene que precautelar que estos delincuentes que se infiltraron en la manifestación no vayan a entrar a las zonas de paz también. Y muchos de quienes estaban ahí tenían el temor, decía, si viene alguien con gasolina a las zonas de paz que eran las universidades, capaz que nos incendian las universidades. Había muchísimo ese temor, ¿no? Entonces, coincidimos con las universidades, con sus autoridades, que cuando se declaran, se autodeterminan como zonas de paz, también el Estado y el gobierno deben reconocer que esas zonas de paz son inviolables. ¿Por qué? Porque ahí están niños, están mujeres, está la condición de la ciudadanía en una manifestación pacífica, que no es lo que veíamos en todas las partes del país. Es decir, hubo un desbordamiento que ya no se puede considerar ni marcha pacífica, ni mucho menos una marcha y una protesta de legítimos derechos. Doctora Cecilia Chacón, muchísimas gracias por habernos acompañado, secretaria de Derechos Humanos.